Hola, pues estamos muy contentos de poder estar acá y al mismo tiempo poder compartir con mis hermanos, con mis pastores acá, ¿verdad? Mi nombre es Salvador Sabla, yo vengo de Dallas, he estado radicado en Dallas durante, hoy en marzo cumplo 8 años de estar allá. Yo soy originario de El Salvador. Ah, yo me convertí a los 27 años y pues fue un regalo de Dios recibir la salvación en el ministerio en El Salvador, un ministerio grande, Tabernáculo Bíblico Bautista. El impacto de la palabra en mi vida fue tan poderoso que no duré como oveja, no duré mucho tiempo, sino 2, 3 meses. Inmediatamente me inscribí en ese entonces al Colegio de Teología de El Salvador, era una iglesia bautista, y inmediatamente me interesó ir a servir a las misiones locales. En el primer semestre, sin tener mucho estudio, el Señor fue misericordioso también, porque sin tener mucha experiencia, nos permitió ir a lo que es la parte occidente de la capital y poder empezar a servir, empezar un campo blanco, luego una misión y luego la iglesia, en 1999, ya hace mucho tiempo. Así que desde entonces serví en esa iglesia de esa ciudad, en Aguachapán, fronteriza con Guatemala. Y ahí pues estuve en esa iglesia hasta 2007. 2007 fundamos otra iglesia, una iglesia no denominacional, hasta 2014. A principios de 2015 el Señor nos abre las puertas para poder ir a radicarnos en Dallas, y pues ahí estamos. Desde entonces estamos acá en Guadalajara, estamos de visita con nuestro hermano, pastor maestro, le dicen de cariño pastor, Goyito, ¿verdad, hermano Gregorio? Aquí estoy también con el maestro acá, pastor Amado. Así que estamos, esa es brevemente pues mi historia, muy contento de poder compartir estar acá en este lugar. Amén. Mi nombre es Amado Lozano, vengo también de Dallas con nuestro colega, compañero que nos mandó una iglesia a las afueras de Dallas para venir a ministrar aquí en México por fin, porque Dios me salvó hace más de 50 años en la universidad en California. Y de allí pues seguí la palabra de Dios, y con más que leía y estudiaba la palabra, más me impactaba que de salir y compartir esto con el resto del mundo. Me puse a evangelizar, a predicar, y con eso me dio el hambre para estudiar más profundamente. Entonces, terminando la universidad, me fui, dije, bueno, aunque sea voy a estudiar un año de Biblia, a ver cómo me sale. Pues salió 2 años de estudio, porque me sorprendí qué tan profundo son los conceptos que se encuentran en la Biblia. Y gloria a Dios que ese segundo año encontré a mi esposa allí en el instituto. Mis profesores nos vieron como una bella pareja de candidatos para ser misioneros, y me exigieron, mira, 2 años no es suficiente, necesitas, si de veras vas a tener impacto en el mundo como profesor, tienes que ir al seminario. ¿Cuál seminario? El de Dallas, que es de 4 años. Dije, 4 años más. Pues me exigieron, y yo siempre los tomé como consejeros. Me fui para allá y no me arrepiento, fue una experiencia maravillosa. Segundo, tercer año empezamos a sembrar una iglesia ahí alrededor de Dallas, hispana, y para el cuarto año ya era iglesia ya legítima, y con eso nos quedamos ahí unos cuantos años para trabajar en la obra hasta que la misión nos mandó. Yo pensé que nos iban a mandar a México porque soy mexicano, de origen mexicano, pero dijeron, no, así no eres misionero si te mandamos a tu propio país. Entonces me mandaron a Guatemala. Bueno, primero a Costa Rica, unos 5 años ahí, luego nos mandaron a Guatemala a dar clases en el seminario del CETECA. Pero ahí también no me sentía yo a gusto, de que, bueno, llego a un país donde nunca he estado, necesito conocer el pueblo, conocer la cultura. Entonces me inscribí con uno de mis colegas que iba
los afueras de la ciudad, y así teníamos campos que se llamaba programa de extensión de teología, y dábamos clases a los hermanos pastores por allá, y así lo hicimos. Ahí fui a Comalapa cada 2 semanas con la casa de nuestro hermano Gregorio, que esa es otra historia. Y pues de allí ya, después de años de estar ahí, nos volvimos a Dallas para que estudiaran mis 4 hijos en la universidad, y de allí conocí a un hermano, Ángel El Pido, que me invitó a venir a Guadalajara, y es que aquí me encuentro en Guadalajara, por fin ministrando en México. Esa es mi historia. Bendiciones, hermanos. Soy Gregorio Joelson. Yo soy originario de Guatemala. Mi pueblo se llama San Juan Comalapa, a donde el pastor y maestro Amado Lozano llegó muchas veces. Yo era un infante que no lo conocí en esa ocasión. Lo escuchaba mucho en Radio Cultural TGN con el programa Preguntas y Respuestas. 30 años después, ahora lo veo, lo saludo y lo tengo en casa, a mi lado, una gran bendición, y junto con nuestros hermanos que tenemos acá. Bueno, yo acepté al Señor a mis 10 años de edad. A mis 13 años de edad empiezo a compartir el Evangelio a las personas, y a mis 14 años de edad ingreso a un instituto bíblico que se inició en mi propia iglesia. 5 años de estudio, sirviendo al Señor, trabajando en el campo con mi papá, sirviendo en mi iglesia y también llevando el Evangelio al derecho y al revés en las calles de mi pueblo. De ahí voy a las aldeas de mi pueblo, y conforme el tiempo fui yendo a los diversos departamentos a nivel nacional de Guatemala, hasta que Dios permitió que cruzara fronteras internacionales, que por el momento hoy estoy aquí en Guadalajara sirviendo al Señor en la plantación de iglesia. Pero previo a ello también tuve que pasar 11 años puliéndome en Ceteca para poder compartir bien la palabra del Señor, pues también Dios tenía sus planes en mi vida para poder capacitar, enseñar, formar ministros, pastores, siervos en diferentes lugares, apoyando a obras ya plantadas y también en plantación de iglesias, como en el caso en el que me encuentro acá en Guadalajara. Una historia muy larga, muy bonita, muy aventurera a la vez, con el respaldo de mi Señor, con fe, caminando en el Señor, y me siento muy satisfecho de servir a mi Dios. He disfrutado de todo tipo de ministerio, como desde una oveja hasta maestro de seminario, plantando iglesias, formando líderes. ¡Qué bendición! Alabado sea el Señor, que en su gracia y en su misericordia nos salvó, nos perdonó, y ahora compartimos ese mismo mensaje a las personas para que vengan a los pies de Cristo Jesús. Amén. Algo que a mí, en lo personal, el testimonio que me invitó a querer conocer más de Dios, porque sí, pues estaba en una religión tradicional de nuestros pueblos, pues de nuestras naciones centroamericanas, El Salvador. En ese tiempo, pues mi mamá, mi abuelita, toda mi familia era muy devota, y pues recuerdo que íbamos a la iglesia tradicional. Nunca pues me llamó la atención, fue sino hasta los 27 años que debido a mis labores y debido a la tradición familiar de estar en empresas, pues entro en dificultades económicas, y mi novia en ese momento, estamos hablando de 1997-98, que es ahora mi esposa, empieza a ir a esta iglesia donde yo recibí a Cristo, el Tabernáculo Bíblico Bautista, y el pastor, cuando abría la palabra, cuando abría la Biblia, era impactante cómo el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, le daba
una capacidad espiritual, una unción tan especial que hacía la Biblia práctica, y eso me impactó, tocó mi corazón, y yo decía, un Dios que es real, un Dios tan cercano. De alguna manera, pues, haber inculcado una religión en mí, sabía que había un Dios, pero lejano, pero Él cuando abría la palabra era maravilloso, pues. Por eso es que fue tan impactante para mí que durante mi estudio, durante toda el introducirme en la escritura y luego poder compartir y enseñar, me encanta y le pido, mi oración al Señor es que lo mismo que yo encontré, que me dé la capacidad de poder transmitir una Biblia, una palabra de Dios para mí, para mi momento, para mi familia, para mi práctica, para mi día a día, el poder de Dios, la salvación. Y eso es lo que cuando yo enseño la Biblia, cuando yo enseño la palabra, es que Dios puede hablar a tu vida, cómo te puede ministrar, cómo te puede dar sabiduría, cómo te puede llevar de victoria en victoria, cómo puede hacerte una persona sabia y ordenada y entendida en los asuntos de la familia, en los asuntos del día a día, en los asuntos de tus negocios, de tu profesión, de tus relaciones con las demás personas. Es algo que primordialmente ha sido algo para mí, para poder compartir. Luego las riquezas de la escritura, cómo estudiarla desde una perspectiva. En mi caso, mi enfoque es el impacto que generó, que las situaciones bíblicas generaron en las personas, en los pueblos, en las circunstancias históricas. Es una riqueza tan especial, tan hermosa ver. Y más que todo mi enfoque es cómo afectó o afectaba a cada protagonista bíblico, ¿verdad? Cómo afectó a Noé en la historia del Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, a Jacob, cada momento, cada situación, cada circunstancia. Por decirlo de una manera sencilla, claro, pues el seminario miras otro tipo de materias, de enseñanzas, pero para mí, pues, de una manera muy breve, pues eso creo que sería el enfoque principal de lo que cuando yo comparto la palabra, ¿verdad? Y que es lo que me anima a poder enseñar la Biblia. Pues en el caso mío era muy parecido en cuanto al uso de la palabra, hermano, porque alguien tocó en mi puerta en el primer año del dormitorio, en el dormitorio de la universidad, me invitó a un estudio bíblico. Yo dije, pues nunca he estudiado la Biblia, creo en Dios, a ver qué tiene que decir para mí. Y al estudiarla, si veo que es falsa y todo eso, yo de una vez la puedo rechazar. Pero si de repente es lo que todo el mundo dice, entonces me debería dedicar a leerla. Pues en el transcurso de unos meses que aprendí más y más de lo que es el Evangelio, de lo que es el perdón de pecados, de que todos somos pecadores, que necesito un Salvador, pues yo hice esa oración sencilla al Señor que me salvara, y de allí seguí estudiando la palabra de Dios. A mi alrededor habían otras organizaciones cristianas y todos éramos amigos, íbamos a las diferentes conferencias y llegaban montones de predicadores, bien bonito el tiempo allí, y con más que nos juntábamos, más hambre me daba para conocer la palabra de Dios y la manera que Dios nos guía, que me daban libros de esto, del otro, que yo los leía, yo los estudiaba, como vamos a escuchar de nuestro hermano Gregorio, y fascinante, maravilloso, que yo no sabía que la podía aplicar como los 10 mandamientos, no robarás, no poner a Dios primero, cositas así, que todo el mundo sabe, pero había más profundidades en la palabra que estaba aprendiendo que me fascinaban de tal manera que sentía en mi ser de que estaba yo haciendo, tomando decisiones que parecían pequeñitas en ese momento, que al final de cuentas salían profundas y que me guiaban mi vida en una dirección donde yo nunca pensé ir.
pero allí iba. Por ejemplo, me dieron el libro un libro de teología básica del doctor Charles Riley. Pues me impactó tanto, dije, yo quiero estudiar algo de esa profundidad. Nunca pensando estudiar con él, sino con personas que usan la Biblia de esa manera. Y me dijeron, pues mira, tienes que ir al Instituto Bíblico de Chicago, que nunca había salido yo de California. Y no, pues me fui. Y la universidad era algo difícil, pero no imposible. Cuando llegué al Instituto Bíblico, ahí sí era imposible. Estudiaban tan profundamente la Biblia que yo ni sabía que existían tantas maneras de escarbar, de escudriñar la palabra de Dios. Pero los resultados se veían tan bellos que dije yo, a esto me voy a dedicar. Y es por eso que me convencieron mis profesores que solo un año no era suficiente. Me quedé un segundo año, que no era suficiente, tiene que ir al seminario. ¿Y dónde quedé yo? Con el doctor Riley, allí cara a cara, y allí me profundizó mucho más mi estudio de la Biblia. Y tristemente, al ver mis colegas, al ver mis compañeros de la universidad y todo, que primero los pensamientos, las ideas que ellos tenían de Dios, decía yo, pero ¿cómo puedes pensar así? La Biblia dice algo contrario. Pues es que no la estudiaban, o que la estudiaban con otra manera de hacerlo, que no era la manera expositiva como me enseñaron a mí. Así de que me sentía yo muy bendecido de que el Señor me guió en ese trayectorio donde para mí era descubrir cosas cada vez que estudiaba, cada vez que leía, y que me quedé convencido de que esta era no solo la manera, sino que esta manera se tenía que enseñar a otros que estaban medios confundidos, que también tenían el mismo hambre. Y de allí yo decidí ser maestro de Biblia desde allí en adelante, donde Dios me llevara. Qué bendición escuchar todos esos testimonios. Yo fui impactado grandemente cuando empecé a compartir la palabra de Dios. Tenía 13 años de edad, sin impulso de mi pastor ni de un líder de la iglesia. El Señor me llevó a compartir su palabra a las personas. Pero era un niño, 13 años de edad, sin orientación de nadie, no sabía yo evangelizar. Recuerdo la primera persona que evangelicé, era un hombre muy alto. Venía regresando del campo, traía su asadón en el hombro. A lo mejor fue militar porque traía una gorra militar y una camiseta, decimos en Guatemala, lo que aquí en México le dicen sport. O sea, sin mangas, mejor dicho, también militar. Y venía a mitad de camino y yo lo detengo. Le digo, Señor, si usted no se arrepiente, se va al infierno. Y él me quedó viendo así, me dice, vos, Patojo, ¿me hablas así? Y yo digo, sí. Esa no solo es una, hay muchas. Empecé a tener ataques de muchas personas, catequistas, católicos, carismáticos, que me confrontaban que por qué ustedes no adoran a la Virgen, por qué no se inclinan ante los santos y todo lo demás. Se involucraron otros niños a mi lado a evangelizar. Éramos confrontados seguidamente por estas personas con estos libros. Resulta que nos inventamos nuestro propio estudio bíblico. Nos reuníamos en la iglesia y hacíamos como tipo mesa redonda. ¿Vos qué entendés de este pasaje bíblico? Y me decía, pues yo entiendo esto, pues yo también. ¿Y vos qué entendés? No, pues yo también de esto entiendo. Eso eran nuestros estudios bíblicos. Esto me llevó a involucrarme al estudio de la palabra del Señor. Cuando llega el Instituto Bíblico a mi pueblo y a mi iglesia, gracias a Dios y al hermano Juan José Ajú, un hombre de Dios, yo, sin pensarlo 2 o 3 veces, estudié, conocí mucho de la palabra del Señor, y esos fueron 5 años.
Cuando nos motivaron eran 2 años. Yo estaba feliz. 2 años. ¡Wow! Mucho tiempo, van a ser 2 años. Y resulta que en los 2 años no nos graduábamos, no porque no aprendíamos, sino que había necesidad de seguir aprendiendo más y se prolongó a 5 años la primera promoción del Instituto Bíblico. No bastó, sino aún después de esto tuve que ir al Seminario Teológico Centroamericano en la ciudad de Guatemala a ir a estudiar otros 11 años más, y de ahí no me quería salir. Hambre de conocer la palabra del Señor, una hambre profunda que estaba embrocado sobre la Biblia y libros día y noche. Gracias a Dios fui aprendiendo, nunca dejo de aprender, creo que dejaré de aprender hasta el día en que muera. Me llamó la atención todos los cursos, pero hay uno que ha sido, todos son básicos, pero hay uno que es la gramática castellana. Cómo al conocer el uso y la función de cada palabra. Cuando los carismáticos, cuando los catequistas o cualquier otra religión me confrontaban en el camino que así, que ustedes no creen en el cielo, que no existe el infierno, que por qué ustedes no adoran a la Virgen, que ustedes, por qué todo eso, por qué ustedes predican que ya son salvos si nadie es salvo, la Biblia dice el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermanos, esa hambre que tuve de prepararme, confronté la misma Biblia para decir, bueno, yo estoy en lo correcto o yo soy el equivocado. El estudio de la palabra y la iluminación del Espíritu Santo me llevaron a conocer la verdad. El uso y la función de cada palabra gramaticalmente me sacó adelante con todo esto. Un ejemplo, Romanos 5:1, cuando dice el texto, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra justificados gramaticalmente es un participio, que su uso y su función en la gramática nos indica, nos enseña que es un hecho ya realizado. Amén. Viene de la raíz justificar. Su gerundio es justificando. Y el uso y la función de un gerundio es lo que se está haciendo en el momento. Podemos decir, Amado Lozano, ¿qué está haciendo? Estoy barriendo lo que está haciendo en el mismo momento. Barrido, ya está realizado el trabajo. Justificado es un participio que nos indica ya está realizado. Amén. Nuevamente, ahora que vengan todos los que me quieran confrontar y que digan que nadie es salvo, vamos al uso y la función de cada palabra, Señor. La Biblia católica me dice con más claridad. Me llevó a una gran pasión el estudio de la palabra del Señor. Repito, no quería salirme del seminario porque quería seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y hasta la fecha, cada sermón, ahí estoy con la palabra, analizando, exponiendo, gracias a Dios, correctamente la palabra del Señor, gracias a las capacitaciones que he adquirido y poner en función el aprendizaje de mis maestros. Alabo al Señor. Tenemos la convicción de predicar la seguridad en Cristo Jesús, y esa seguridad estamos transmitiendo a las personas que vienen a los pies de Cristo Jesús y decirles, usted es justificado por la fe en Cristo Jesús. Ya está hecho, ya está realizado. No ocupa hacer esto ni lo otro, ni como otras doctrinas enseñan. La palabra es clara en decirnos que el Señor ya obró en nosotros por la fe que tenemos en Él. ¡Qué bendición! Amén. No quiero agregar, hermano, todas las doctrinas del mundo enseñan fe más obras. Más obras, correcto. Todas. Así y es. muchas evangélicas, tristemente. Lamentablemente. Ahora, el uso de lo que es la palabra en las misiones, yo creo, y algo que el Señor ha puesto en mi corazón últimamente en mis tiempos de intimidad con Él, de oración, es cómo la palabra trae un impacto primeramente a la familia. A veces como misioneros nos enfocamos, que vemos quizás lo amplio, comunidades, pero si nosotros
a través de la palabra, del poder de la palabra y a través de lo que el pastor Gregorio y el pastor Amado hablan de esa profundidad, esa enseñanza, yo creo que tiene el poder de Dios porque es la palabra de Dios, es la palabra que viene del corazón de Dios a través del Espíritu Santo que inspiró a todos los que la escribieron, pero realmente es una palabra que es de trasfondo eterno de nuestro Padre Celestial, que nos muestra cómo fuimos creados, cómo fueron hechos todas las cosas, cuál es nuestro diseño, cuál es nuestro propósito. Y esa palabra tiene poder para transformar. Y las misiones, creo que si traemos ese énfasis, ese enfoque del poder de la palabra para transformar, estaríamos no solamente transformando la cabeza del hogar, no solamente traeríamos esa palabra para restaurar, tiene el poder de poder restaurar. Yo creo, y siempre lo he expresado, y a quien tengo la oportunidad, que la palabra es poderosa para traer todo eso, para traer sanidad, para traer restauración, para traer visión, para traer entendimiento, para traer gozo, para traer alegría, para traer esperanza, esa esperanza de que estamos acá, pero nos están esperando nuestra morada celestial, y mientras tenemos una misión y la visión de Dios, mientras estemos acá en esta tierra, pues. Y obviamente pues todas las promesas que la palabra nos enseña y nos dice que vendrá más allá de cuando nosotros ya partamos o cuando el Señor mismo venga por su asamblea, por su iglesia, por todos sus hijos que han sido lavados con la sangre de Cristo. Entonces eso, la misión es tan importante porque estamos muchas veces, yo comparto a veces el sentimiento del hermano del pastor Amado, de cómo la cultura contraria, cómo lo malo está avanzando como un tumor cancerígeno, pero yo creo firmemente, pastor Amado, que sí es negativo, sí es malo, sí vemos todas esas situaciones aquí en México, todas las noticias que hemos escuchado, de qué es lo que quieren traer, qué leyes, qué cultura, pero creo firmemente que la Biblia, la palabra de Dios, tiene un poder tan grande para revertir eso y salvar las almas, ¿verdad? No puedo asegurarle específicamente qué más, pero sí creo y tengo fe, porque todo se basa en la fe, en creer que Dios es poderoso. Si Dios encuentra a alguien que tiene fe para creer que la palabra es poderosa para cambiar una cultura, transformar, y lo vi hablando, yo no sé, hermano, lo vi, yo mismo fui a ver un pueblo transformado, no sé, mi visita fue solo de una semana al pueblo de Almolonga, ¿verdad? Que fue la historia de Almolonga, una historia tremenda de cómo la palabra transformó, no estamos hablando de un avivamiento, el avivamiento es un despertar, pero luego viene una transformación integral, familia, no solamente pues políticamente, no hay cárceles, yo vi y me dieron un tour, no hay cárceles, el porcentaje de drogadicción es apenas 1.5% de la población, cuando el 98% antes de que llegó la palabra y la transformación era el 98% de gente que maltrataba, que abusaba, que mataba, que idolatraba. San Simón es algo que yo creo, ¿verdad? Y en las misiones, al realmente caminar en eso, Dios el Señor tiene ese poder para respaldar. Pues, en cuanto a mi visión, ¿verdad, pastor? Amén. Pues si uno de veras entiende la Biblia, si de veras lo ha impactado en su corazón, tiene que salir, tiene que cumplir con el corazón de Dios. Si el corazón de Dios está en mí, Él no desea que nadie se pierda. Y basado en eso, uno tiene que lanzarse, aunque quiera o no, en obediencia uno tiene que experimentar, aunque sea con la vecindad, aunque sea el municipio que le colinda, el país que le colinda, el mundo más cercano y hasta que llegue hasta lo último de la tierra.
Esa es la transformación de la palabra de Dios. ¿Quién no quiere quedarse cómodo en su casita ahí, encerrado con toda la bendición que Dios le ha dado? Pues la más grande bendición es cumplir con toda la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios, cuando entra al corazón, uno tiene primero gran éxito. Porque uno hace decisiones diarias, hace miles de decisiones, pero con la sabiduría de la palabra, de una u otra manera, esas decisiones que uno cumple son guiadas por la sabiduría de Dios. Con esa sabiduría, uno sabe que está haciendo lo mejor en los caminos de Dios y quizás no se ven tan sabios en ese momento, pero es lo correcto según la palabra, y no es hasta unos 2, 3, 5, 10, 20 años que se da cuenta uno, mira, esa decisión parecía tan pequeñita y transformó todo nuestro trayectorio futuro. Y lo mismo con misiones. Fuimos por obediencia, sufrimos porque Cristo también sufrió. Pero en medio de todo eso, se da cuenta uno el gran gozo en su corazón de ver almas salvadas, de ver almas transformadas. Mi enseñanza de la Biblia, yo sé que si les enseño correctamente la palabra de Dios, tarde o temprano van a ser misioneros. Tarde o temprano, Dios los va, aunque sea de la oreja, los va a jalar a otro lado y les va a abrir los ojos a la mies que está todo a nuestro alrededor y darnos aún más gozo. Y por eso yo, alguien me invita, alguien me abre una puerta ahí, yo no veo como Salvador. ¿Quién es Salvador? Es Dios el que está guiando lo que me invite por aquí, me invite por allá. Y yo siempre con mi esposa dice, ¿vas a ir, viejo? Seguro que sí, es el Señor que me está llamando, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra logra en cada persona. Cada persona que dice que conoce la palabra, que ama la palabra y no alcanza a su prójimo, no ha sido impactado para nada por el Espíritu de Dios. Una doctrina correcta, una doctrina que conoce la Biblia, no hay de qué preocuparse, van a ser misioneros. Esa ha sido mi convicción y por eso voy a donde me llamen. Amén. La misión de Dios no es una opción a cumplir. La misión de Dios es un mandato que todo creyente debe de cumplir. Y a eso hemos obedecido. Amén. Hemos tenido que dejar nuestras familias, nuestras culturas, nuestros horarios de comida, la manera de cómo y dónde dormimos, todo. Pero es una aventura maravillosa en donde cuando el misionero pone su corazón en la obra del Señor, convencido totalmente a este llamado glorioso que es divino de parte de nuestro Señor, en ninguna parte sufrirá hambre un misionero, ni tampoco de cómo dormir, aunque la cama sea el mismo suelo, tierra, un tronco, una banca de madera, donde sea. A veces también toca un hotel de 5 estrellas. De todo prueba uno en el glorioso caminar del Señor. El punto es obedecer a esa orden del mandato de nuestro Señor. Así es. Yo tuve que obedecer. En cierto sentido puedo decir, hasta tuve que desobedecer a mis líderes, ¿verdad? Porque me decían ellos en muchas ocasiones, ¿por qué te vas lejos cuando tanta necesidad hay acá? Y en mi iglesia, habiendo muchos pastores que predicamos la palabra del Señor, yo decía, no, allá afuera hay muchas personas que mueren sin Dios y sin esperanza, a ellos voy. Me tuve que ir. Y estoy ya por más de 20 años fuera de mi país, fuera de mi familia, 30 años cumpliendo la misión del Señor en diferentes lugares y en muchos países de Latinoamérica. No es el dinero que lo lleva a uno, sino la fe en el Señor. Si alguien que ve este video y quiere servir a la
misión del Señor, no espere acumular dinero. Aquí hay un hombre, y no cabe duda, mis consiervos que están acá, que hemos dicho por fe, y Dios ha obrado literalmente en su momento. Si tan solo hubiera un tiempo para poder contar tantas historias de cómo Dios provee, solo quiero encerrar en una sola frase: nuestro Jehová Jireh es y seguirá siendo Jehová Jireh para su misión. Nos proveerá siempre para la gloria de su nombre. Como dijo mi amado, valga la redundancia, amado Lozano y nuestro hermano Salvador, estamos con el proyecto del Señor. Cuando vemos un alma salvarse, decimos: gloria a Dios, hay éxito. Porque vale la pena dejar todo nuestro entorno, hacer ese sacrificio y estar en un lugar que no es el suyo, con personas que no son de su cultura, pero verlos salvarse para la eternidad, gloria a Dios. ¿Dan frutos? Por supuesto. No siempre vamos a ver frutos como quisiéramos ver en todas nuestras ovejas y los discípulos del Señor, pero más que alguno. En esta obra que Dios ha plantado aquí en Guadalajara, es un campo misionero, pero ya tiene a su misionero, su misionera en los Altos de Jalisco. Gracias al Señor. Y así seguiremos extendiéndonos para el reino de los cielos. Así que vale la pena invertir nuestra vida, nuestro tiempo para la gloria del Señor. Ánimo a todos.